Good evening, ladies and gentlemen. We are establishing the difference between will and going to. When we are working with both, there are huge differences. Estamos estableciendo las diferencias entre el uso de will y going to. Cuando trabajamos con oraciones con will, tenemos en la gramática que las diferencias están ligadas básicamente a si uno es algo que está como hechos que no son establecidos definitivamente, son promesas o son cosas que son probables, pero no seguras. Algunas cosas pueden ser decisiones inmediatas, pero en orden de eventos, cuando las cosas son frutos de predicciones concretas o de planes o intenciones, la expresión normalmente puede ser going to. To be going to se abrevia gonna, como lo ven ahí en lenguaje coloquial. Entonces, algunos de los ejemplos que nos han expuesto aquí en las situaciones, ustedes los tienen, ojalá y los puedan verificar. Para nosotros es muy importante que ustedes puedan ponderar las diferentes opciones que tienen con ellos. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a hacer una acción y esa acción es un evento que yo tengo como resultado de un plan, va a ser ¿qué cosa? Going to. Y si es algo que no está definido, que no es específico, simplemente digo will, porque no sé exactamente en qué momento lo voy a efectuar. Esa es la idea genérica para hacerlo en palabras breves. Nosotros tenemos ya los conceptos comprendidos. Mírenlos aquí. ¿Lo ven? ¿Lo ven ahí? Coincide con el segundo documento que les envían. No se ve lo que usted está presentando. No se ve. ¿Se ve ahora? Imagino que sí. ¿Ustedes Sí, vieron ese documento? ¿Lo leyeron ya previamente? Está en la plataforma, en el punto 7 precisamente. ¿Lo vieron o no lo vieron? sí, profe. Entonces ahí ustedes establecen varios planos de uso de will y going to que se contrastan. Este es el segundo documento. Hay uno, no está el primero. Hay un primero y un segundo. En este caso, el verbo auxiliar will se utiliza principalmente para expresar decisiones espontáneas, predicciones sin evidencias, promesas, coincide con el concepto básico. Y cuando estamos hablando de predicciones sin evidencias, siempre hay un aspecto de que no es seguro. Ahora, cuando es algo concreto, como promesas específicas, nosotros vamos a trabajar ya explicando que hay un resultado de un plan y en ese caso vamos a utilizar la estructura de going to, que son basadas en evidencia, en cosas concretas. En efecto, nosotros tenemos siempre que recordar que para going to utilizaremos el verbo to be. Esta de hecho es la única diferencia real entre el manejo de going to y el verbo will, es que will no necesita un auxiliar porque will es un auxiliar y nos pone el verbo ahí mismo. Mientras que el caso de going to, pues lógicamente tenemos un tema en el que yo tengo algo que sí estoy seguro que va a ocurrir. Eso es básicamente la diferencia entre uno y otro. Vamos a ver si podemos ver a quién tenemos esperando. Sayomi se ha caído varias veces. Ojalá y pueda entrar ahora. Ok, entonces en planos concretos, les hemos enviado también al grupo varias guías de videos y informaciones que les pueden ayudar a manejar mejor su proceso de aprendizaje. Con los años de enseñanza, uno ha podido observar que las razones por las cuales las personas no aprenden inglés o no aprenden francés o no aprenden español o no aprenden cualquier idioma que necesiten aprender, ¿está ligado a lo que van a aprender o está ligado a quien va a aprender? ¿Qué ustedes tienen pensado? ¿Qué creen? ¿A ¿Una quién va? opinión? A quién va, a la persona, exactamente. Ese es el tema real.
Por eso hemos enfatizado tanto el aspecto de la disposición y el aspecto de la actitud, que son los aspectos más delicados cuando hablamos de un proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque normalmente los procesos de aprendizaje implican grandes esfuerzos de parte de los participantes. Y esos esfuerzos están ligados a la disciplina personal y están ligados también a la dedicación. Por ejemplo, si yo estudio un poco todos los días, tengo un mejor rendimiento que si yo trato de estudiar de golpe todo lo que no hice en varios días, hacerlo en un solo día. Y adivinen qué es lo que acostumbra a ocurrir. ¿Quién me dice? Todo lo hacemos para. Lo dejamos todo para hacerlo. Para hacerlo de último. Ese es el gran tema. Y es más difícil aprender así. Hay un video que no sé si pudieron observar que se llama metacognición. De hecho, hay dos. Hay uno más científico que otro, pero ambos enseñan lo mismo. ¿Pudieron verlo ese video? Se llama metacognición. ¿Alguien lo pudo ver? Hola. No escuché, profe, lo que dijo. Enviamos unos videos que explican lo que es la metacognición. Metacognición. Tienen los videos en el WhatsApp, que son importantes para usted comprender cómo usted puede aprender, qué forma tiene. Por ejemplo, hay quien le gusta mejor ver una película, otros escuchar una canción, otros hacer ejercicios, otros repetir en voz alta. Entonces, eso se llama metacognición, cuando tú puedes pensar encima de cómo piensas. Se llama think over thinking, pensar sobre tu pensamiento. Y tú analizas cuáles son las cualidades que tú tienes para tú tomar decisiones, para tú aprender. Y de esa manera tú logras elevar tu nivel de aprendizaje más alto que una persona convencional. Eso es metacognición. La metacognición la practica un 8% de la población. Igual como pasa con las metas, por ejemplo, la parte prefrontal del cerebro que se encuentra entre la 100 y detrás de la frente, toda esa zona se llama zona prefrontal del cerebro. También le llaman la zona ejecutiva del cerebro. Con esa parte se piensa. ¿Me comprenden? Con esa parte se piensa. ¿Trato hecho? Sí, profe. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo con la mente, yo puedo pensar con la parte prefrontal. Sin embargo, hay otra zona que ya hemos referido anteriormente que se llama zona límbica, que no trabaja como la zona prefrontal. ¿Qué hace la zona límbica? ¿Quién recuerda? Hello, Tierra la Luna, hola. En pleno Estamos. salón de clases hemos hablado de la zona límbica. ¿Quién recuerda lo que hace esa zona? La zona límbica, profe, usted ha dicho que es donde se encuentran, donde, papi, espérate, donde se encuentran como los conocimientos. No, Y no me están diciendo. la amígdala se La encuentra en amígdala, esa zona. ahí sí, la amígdala sí, el hipotálamo también, la pituitaria también, y la amígdala es responsable de las reacciones involuntarias, como es huir cuando un carro te va a dar, o correr cuando te sale, qué sé yo, un perro y te quiere morder. Entonces, esa zona normalmente está en constante lucha con la zona ejecutiva del cerebro, que es la que planea y piensa. Por esa razón, el que logra tener metacognitividad, o sea, que tiene una capacidad de aprender que está al tope, pero se llama meta superior, se da cuenta cuáles son las causas por las que no puede aprender algo y va a trabajar esas causas para poder aprender mejor.
Eso es básicamente. Esa es la idea fundamental de lo que es metacognitivo. Metacognitivo es el proceso en el cual el alumno tiene un razonamiento superior. Yo, por ejemplo, me veo y digo, espérate, yo no respondo bien cuando yo tengo el radio prendido porque me distraigo, o no aprendo bien cuando tengo la televisión prendida, o no aprendo bien cuando estoy cansado, entonces yo debo de estar descansado para poder estudiar, o aprendo mejor antes de dormirme. Me baño, me acomodo, estudio 15, 20 minutos, media hora lo sumo, y eso se queda en mi mente trabajando toda la noche y ya al otro día esa información yo la domino, porque fue lo último de input que le puse a mi cerebro, la última información que yo asimilé. Eso descansa en la idea de que nuestra mente trabaja procesando información de forma inconsciente. Y eso es verdad. La repetición permite que la información pase a niveles del cerebro más profundos a través de la práctica hasta que finalmente quedan asentados en donde están los hábitos. Todo conocimiento al final va a quedar asentado donde están los hábitos cuando profundiza realmente hasta donde está mi identidad o personalidad, que es el objetivo real de la repetición. Por ejemplo, siempre citamos cuando conduzco. Si conduzco, ¿yo estoy pensando que estoy conduciendo o simplemente estoy conduciendo? ¿Quién me dice? Está conduciendo, profe, no a veces no ¿Pero yo pensamos. pienso que estoy conduciendo o lo estoy haciendo? Lo está haciendo. Simple, porque ya es un hábito, ¿se comprende? Ya yo no tengo que pensar para conducir. Incluso si se me atraviesa un carro, ¿qué ocurre? Yo choco. No, porque la amígdala hace su... Dígame. No, porque automáticamente la amígdala hace su función. Automáticamente, donde la zona límbica ya sentó la información que es parte de mi personalidad, se vuelve algo práctico. Por eso es que aprender necesita un proceso práctico, no definiciones. Yo no necesito definir, yo necesito practicar. Por eso, cuando yo aplico la gramática, yo la aprendo. Y cuando yo la leo, yo solamente la comprendo, pero no la aprendo. Comprender es la antesala de aprender. Cuando yo entiendo, por ejemplo, que yo digo, para darles una idea, en el caso del tiempo presente, yo tengo el verbo to be y luego tengo el pasado del verbo to be. Entonces yo tengo que diferenciar cómo yo uso el presente y cómo uso el pasado. ¿Qué me enseña a usarlo? ¿La teoría o la práctica? La práctica. La práctica, por ejemplo, ¿cuál es el pasado de to be con el pronombre I, con el pronombre he, con el pronombre she y con el pronombre it? ¿Cuál es el pasado de to be? Was. Was. ¿Y cuál sería el presente para I, para he y para she con el verbo to be? El presente, profe, I am. El presente es am para I. Y para he, para she, Ajá. y para it, ¿cuál es? Is. En presente, ¿ves? Ahora, si yo voy al pasado, para he, para she y para it, ¿cuál sería? Was. Was. Ahora, yo voy para we, para you y para they. ¿Cuál es el presente? Are. ¿Y el pasado? Were. Se lo Were. saben perfectamente. Entonces, cuando yo voy a hablar de pasado progresivo, lo primero que yo voy a recordar es, ¿qué cosa? El presente progresivo. Y yo digo, por ejemplo, I am working, ¿sí? ¿Cómo digo? I am working. Working. Y si yo pasara presente progresivo o continuo a pasado progresivo, ¿cómo yo lo diría con I? Allá en Walking. I was I were working. working. ¿Cómo fue? I were working. I was working. Ok, I, ¿qué verbos que usa en cuanto a tu I were. I were ¿Quién working. Was. dice where? A ver, levánteme la manito. ¿Quién es el que me dice where por ahí?
Porque el pasado de to be para I es was. Y para we, para you y para they es were. Recuerden, I, he, she, it es was. Yo digo I was. Vamos a ver, repitamos. I Was. I was. was. ¿Qué sigue? You You were. were. You were. He He was. he was. She He She was. was. She It was. was. It was. It was. You were. We were. Were. We were. Were. We were. Um, They were. You were. You were. They were. They were. They were. Entonces, si yo digo, I am working, ¿cuál es el pasado que yo voy a formar ahí? Progresivo, que es lo que hemos I trabajado. was working. I was working. Y si lo digo negando, ¿cómo sería? I wasn't working. I wasn't working. Y si lo digo preguntando, ¿cómo sería? Was I working? Was I working? Simple, sencillo. Porque la misma estructura ya yo la conozco. Por ejemplo, work pasa a working, que es un gerundio. Pero esa forma tiene un verbo to be, que puede ser o presente continuo o progresivo, o pasado continuo o progresivo. Son cosas que usted ya conoce. Ahora, si vamos al verbo work en pasado simple, ¿es diferente al pasado continuo? No se A le ver. agrega ing y si mal no recuerdo, profe, el verbo cambia. ¿Y cambia en qué sentido? ¿Qué se le pone a work? Eh. ¿Qué se le pone? Si mal no recuerdo, se le pone, se le coloca ed. Ed al final. Entonces yo no diría worked, yo diría worked. La pronunciación de la ed es como T en ese caso, worked. Y ya, y no tengo que usar to be, yo no tengo que decir I was worked, yo voy a decir I worked. Ahora, si estoy diciendo pasado progresivo, yo digo I was working. Y son cosas diferentes. I worked, pasado simple, una acción terminada. I was working, pasado progresivo, eso indica que es una acción que duró cierto tiempo ocurriendo en el pasado. O sea, que son cosas que se establecen con claridad en cuanto a cómo se van a manejar. Simplemente. Son cosas Alguien sencillas. escribe ahí Dígame. alguien escribió algo así, o sea, que le dé así. Ok, ustedes están viendo la plataforma que no se le ha visto a la persona que ustedes me dicen. Vamos a ver. Varias veces le he dado a entrar. Parece que tiene problemas de internet. Vamos a ponerlo por aquí abajo, a ver qué irá a pasar. Es muy importante comprender, sobre todo cuando llueve, que la señal de internet a veces baja su calidad. Eso no es culpa de ustedes. Eso es una situación que lamentablemente la vivimos siempre. Y el día de hoy ha estado la llovizna un par de veces. Mira que ahí estamos viendo. Logró entrar. Miren a ver si logró entrar. Ahí solo se presenta. Ojalá y entrara. No. No entró, parece. Bueno, entonces, normalmente el proceso de aprendizaje siempre demanda repetición, porque la repetición es el gran secreto para usted aprender. No importa cuánta dificultad parezca haber, desde que tú repites varias veces algo, tú aprendes. ¿Se entiende? Si no lo repites, no aprendes. Si lo repites, aprendes. Sencillo. Nada del otro mundo. ¿De acuerdo? Ahí vamos. De acuerdo. Sí, profe. Entonces, desde que uno estudia un idioma, el primer idioma que aprendemos adicional, siempre es el primer reto. Después que uno aprende un idioma, pues las cosas se hacen más fáciles porque nuestro cerebro cambia. Las conexiones, que se llama sinapsis, cuando se unen las neuronas, las conexiones que se dan
entre neuronas son eléctricas y son químicas. Ambas funciones se dan al mismo tiempo entre las neuronas, pero cuando las neuronas se unen, esas neuronas trabajan juntas. Y por esa razón usted puede recordar algo que usa o hace con frecuencia más que algo que usted no hace con frecuencia, porque esas neuronas trabajan juntas. Los videos que le he enviado marcaron dos cosas. Primero, explicar cómo se produce el aprendizaje. Explicar que el aprendizaje es un proceso fisiológico ligado a la repetición. Luego explicar que tenemos una zona frontal que es la responsable de las decisiones y una zona interna en el cerebro que es responsable de los instintos. Nuestros instintos trabajan más con lo que es gratificación inmediata, mientras que el proceso de aprendizaje trabaja con una gratificación normalmente a mediano o largo plazo que está muy ligada a nosotros aprender algo, por ejemplo, aprender inglés o aprender una carrera universitaria. Es un proceso que toma más tiempo y se produce con la serotonina, mientras que el proceso inicial que uno conoce se produce básicamente con la, ¿cuál? ¿Quién recuerda? Dopamina. La dopamina es la gratificación inmediata y la serotonina la gratificación a largo plazo. Están otras hormonas como la oxitocina, por ejemplo, que es la que nos hace querer a las personas, necesitar a las personas. Ese es un proceso también natural del ser humano, donde usted, por ejemplo, siente que ama a sus hijos, que ama a su madre, que su madre le ama, que ama a su esposo. Esa es la oxitocina, que es la que crea la unidad emocional. O sea, nosotros somos un laboratorio de emociones y por esa razón nosotros tenemos cuatro emociones dominantes y están muy ligadas a la alimentación, está ligada al descanso y está ligada a la actividad física. Parte de la información que les envié es que cuando usted hace ejercicios, usted genera una hormona que se llama factor neurotrópico derivado del cerebro, que es un fertilizante para el cerebro que facilita que nuestras neuronas se mantengan jóvenes, que se produzcan neuronas nuevas y por esa razón eso tiene una intervención inmediata en la calidad de aprendizaje. Si usted tiene su cuerpo enfermo, ¿puede tener su mente sana? No, profe. ¿No? Por eso los griegos decían mente sana en cuerpo sano. Necesitamos tener nuestra mente sana y para eso tenemos que hacer ejercicio, alimentarnos bien y descansar. Cuando uno aprende algo, uno se lanza en un proyecto renovador, donde nuestra mente y nuestro cuerpo trabajan en conjunto. Por ejemplo, usted hace ejercicio físico y logra que su cuerpo haga algo que no hacía antes. ¿Quién actuó ahí? Actuó la mente al hacer ejercicio físico y logró repetir varias veces un movimiento hasta que lo logra hacer, ya sea que aumentó peso para poderlo hacer o un movimiento que aumenta la técnica, lo que se llama kinético, de la inteligencia cinética, la técnica con la cual usted efectúa un movimiento, como practicar karate, taekwondo o practicar música, estudiar canto, que son procesos también ligados al aprendizaje. ¿Qué ocurre con nuestra mente? Nuestra mente crea conexiones neuronales. El factor neurotrópico derivado del cerebro es el fertilizante que mantiene nuestra mente sana. Y para que se mantenga sana tenemos que hacer ejercicio, tenemos que tener una alimentación sana, no mucha comida, sino calidad de la comida, comer cosas que sean realmente productivas para nuestra salud. Lógico, me pregunta una vez un señor, bueno, yo lo vi esto presencialmente, señor que tenía un tema de azúcar y él le pregunta al médico, ya le han cortado 4 dedos, que si puede seguir bebiendo. ¿Qué le dijo el médico? Adivinen. Hello, jóvenes. Estamos escuchando. ¿Qué le diría el médico a una persona que le acaban de cortar 4 dedos y pregunta si puede seguir bebiendo? ¿Qué usted cree que le diga? Que sí.
Usted puede hacer lo que usted quiera, pero usted sabe que va a tener consecuencias. ¿Por qué? Porque la bebida no es alimento. La bebida es tóxica, lógicamente va a dañar tu cerebro, va a aumentar los niveles de azúcar y va a aumentar los riesgos de que pierdas la pierna. Pero el señor quería beber. Entonces, ¿quién controló el cerebro de ese señor? ¿El conocimiento o la costumbre que tenía de beber? La costumbre. La costumbre. Eso es lo que hay que evitar. Tenemos que tratar de que nuestra mente sea esclava de buenos hábitos y no de malos hábitos. Aunque no lo crea, esto que le acaba de decir se lo dicen todos los pacientes a los médicos en algún momento. ¿Puedo seguir bebiendo? Siendo diabéticos, que saben que no pueden seguir bebiendo. Entonces, por esa razón es que es tan delicado los hábitos, porque los hábitos nos pueden hasta destruir. ¿Se entiende? Es el gran peligro de los hábitos. Nos pueden incluso destruir, porque si tenemos malos hábitos, adivinen lo que va a pasar. Vamos a hacer cosas que no nos convienen. Simplemente, nada del otro mundo, algo lógico y algo real. Nuestro realmente, vamos a llamarle reto, es lograr ser esclavos de buenos hábitos. Esa es la realidad. Ser esclavos de buenos hábitos. Hábitos que hayan sido cultivados para nuestro bien. Por ejemplo, comer sano, hacer ejercicio y descansar. Ahora, si cuando trabajas, por ejemplo, vas para tu casa, no te has dado el número 1, lo que dice, déjame ver qué hay de cena. Imagínense, vas a comer lo que encuentres. Pero cuando le vamos a echar combustible al carro, queremos echarle el mejor combustible. Cuando le vamos a echar aceite al motor, le queremos echar el mejor aceite. Pero a nuestro cuerpo, que es nuestro verdadero vehículo, no lo cuidamos. ¿Me entienden ahora? Bueno, gracias por su tiempo. Muy agradecido. Feliz noche. Vamos entonces a terminar este módulo. ¿Tenemos hasta qué día dijimos? Hasta el 10. O sea, es hasta mañana. Imagino que ellos nos permiten hasta el sábado más tardar terminar ese módulo 7. ¿De acuerdo? Es un honor inmenso. Me siento muy feliz de ser su maestro y creo realmente que ustedes son un grupo extraordinario. Manténganse así. ¿Prometido? Prometido. Nos vemos el sábado. Bendiciones. Se me Ay, cuidan mucho. Gracias, bye. Cualquier pregunta me la escriben por WhatsApp. ¿Trato hecho? sí, profe. De acuerdo. Bendiciones. Feliz noche. Bye Thank Good bye. you. night. Blessings to Good you. night. See you. See you later. See you later. Yeah.